Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas al que será el último vídeo del año en el canal. Nos despedimos de 2024, cerrando este primer bloque de vídeos sobre la metamodernidad, que seguiremos adelante en 2025, una vez pasemos por el obligado y feliz paso del vídeo resumen de mi lectura del cine en 2024, que ya saben que es una tradición de esta casa. Pero antes de llegar ahí, antes de atravesar todo el Rubicón de fiestas, empachos y celebraciones varias que nos esperan, sí que tenemos una serie de cuestiones que me gustaría dejar más o menos encajadas antes de continuar. ¿Qué es lo que pasa? Yo había prometido, y voy a cumplir mi promesa, que en este cuarto vídeo del curso de la metamodernidad me dedicaría un poco a la construcción de personajes. ¿Qué pasa? Que es que, además de que el tema me interesa mucho, justo estas últimas 2 semanas me habéis dejado varios comentarios muy interesantes con dudas complejas en el vídeo. Entonces voy a invertir la primera parte de la clase de hoy en resolver, despejar esas dudas, y luego posteriormente hablaremos de la construcción de personajes, aunque ya digo que es un tema que está más o menos hibridado, conectado. Bueno, voy a comenzar con una pregunta muy pertinente que le he dado bastantes vueltas, que me formula Víctor Garavito y que dice lo siguiente. Me pregunta, me da las gracias por el trabajo y todo esto que agradezco, y me dice: estos cambios sociales, políticos, económicos, descritos en tu vídeo y que se reflejan en el cine, no solo como tema, sino como propuesta estética, según lo comentas, ¿son suficientes? Se pregunta, ¿son suficientes para decretar un nuevo movimiento? ¿En qué lugar una tendencia transforma en un nuevo movimiento o corriente? ¿Ha ocurrido en el pasado que las sospechas de cambio no se cristalicen? Bueno, pues estas preguntas son absolutamente pertinentes, las agradezco mucho y vamos a ir a por ellas. Claro, ¿qué es lo que pasa? En el fondo, lo que estas preguntas encierran con mucho sentido común es hasta qué punto realmente podemos hablar de la metamodernidad como una realidad o como un constructo académico que nos hemos montado entre 5 para, a lo mejor, topografiar algunos cambios pequeños o simplemente para refrescar, que es una cosa que nos necesitamos y nos gusta mucho hacer a los académicos, ¿no? Refrescar el mapa conceptual, a ver si así nos citan mucho y nos referencian porque hemos hablado los primeros de no sé qué. Es una pregunta súper pertinente, sobre todo porque la topografía artística, la topografía estética, formal, que es, vamos, o sea, esto es jugar a las apuestas, vamos a hablar claro, es un arte o una disciplina que cada vez va más rápido y de más riesgo, y que tiene que ir cada vez más rápido porque es una consecuencia de la propia aceleración del mundo en el que nos encontramos. Quiero decir, explico esto. Como a los académicos cada vez nos meten más prisa por publicar en revistas de impacto, las revistas de impacto solamente quieren temas de moda y los temas de moda desaparecen a los 6 meses o a los 12 meses, porque me dirán ustedes ahora mismo a quién le importa el transmedia. ¿Se acuerdan cuando el transmedia era la panacea, la piedra roseta y el principio de todo lo que iba a venir? Y ahora, ¿quién se acuerda del transmedia? Pues los mismos que se acuerdan del Harlem Shake, ¿no? Que diría Totequín, hermano, ¿te acuerdas del Harlem Shake? Pues yo tampoco. ¿Te acuerdas del transmedia? Pues yo tampoco. ¿Qué va a pasar con la metamodernidad? Pues no tengo una bola de cristal, y por lo tanto no puedo responder ciertamente a esa pregunta. Sí que puedo decir, un poco para afianzar por qué me meto en este fregado a estudiarlo. Claro, que más allá de que la etiqueta me guste o me parezca interesante o molona o me vaya a permitir hacer avanzar mi carrera académica, que es algo que me toca un pie, hablando mal y pronto, porque mi carrera académica, pues cuando puede avanza y cuando no, no, y al ritmo que buenamente puede, sí que creo que es interesante porque toca temas que yo sí veo que tenemos que debatir ahora, como puede ser la cuestión de los afectos, como puede ser la cuestión de hasta qué punto permitimos que las sensibilidades queden por encima del concepto de verdad, como puede ser el hecho de que efectivamente hay un cine, hoy hablaré de esto, que está mutando, empujado por una serie de cambios que tienen que ver con no solamente, pero creo que, y aquí es una idea que claro da mucho miedo formularla, pero hay que formularla, con el todopoderoso, innegable y no siempre positivo peso que el concepto o la etiqueta de identidad o de subjetividad ha tomado en el contexto político, formal, académico y casi vital, contemporáneo, ¿no? Hay que desconfiar de esto, pero bueno, ya hablaremos porque esto es un rollo, o sea, un rollo no porque es fascinante, pero es complicado. Entonces,
La metamodernidad, la parte positiva, es que señala, que dice, ojo, cuidado, que las identidades, las subjetividades y los afectos y los sentimientos están en el centro, hasta ahí muy bien, pero hay que hacer el siguiente movimiento crítico, que es decir, ¿esto genera buen arte? ¿Esto genera buena política? ¿Esto genera una mejor sociedad? ¿Esto genera mejor pensamiento o no? Porque igual es que no, pero bueno, eso es algo que tendremos que ir discutiendo y debatiendo, aunque yo creo que cualquiera que me haya seguido ya sabe por dónde voy. Entonces, ¿existe la metamodernidad? Existen esos cambios, o sea, y de hecho yo creo que es factible pensar que efectivamente andamos ante un cambio de paradigma. Esos cambios no vienen de la nada. Claro, un ejemplo de esto es toda esta suma de películas del otro nuevo cine español femenino, del ONCEF, pues como hablábamos la otra vez de Los Destellos, 20.000 especies de abejas, Veranos 1993, El agua, que son películas claramente metamodernas, pero que no surgen de la nada, no vienen de la nada, no se pueden entender si no se transita una película como Vámonos Bárbara, una película frustrada porque no tuvo continuidad, lamentablemente, la escritura de Cecilia Bartolomé, que es una de las grandes vergüenzas del cine español de nuestra historia, ¿no? Haberle dado más bola a esta directora. Sin Vámonos Bárbara no se entiende todo lo que está ocurriendo después. Entonces no es que haya surgido de la nada y que de pronto haya una generación de jóvenes directoras que utilicen la autoficción para no sé qué, o que hibriden documental y cine ficcional porque no sé qué. No, o sea, eso ya existía desde hace muchísimo tiempo. Los mecanismos del agua de Lope Riera, de hibridación de documental y ficción, existían, o realismo mágico y realismo costumbrista, esto existía desde hace muchísimo tiempo. Pero ¿qué es lo que está haciendo este movimiento? Está haciendo que esto de pronto se convierta en un gesto constitutivo del cine español contemporáneo, de una cosa que se debate, que se pone a prueba, que forma parte de lo que uno está debatiendo. O sea, una película... Esto no pasó en los años 90 con la generación de directoras de los años 90, salvo casos muy excepcionales, pues como Iciar Bollaín o como, pues no sé, películas muy concretas como Flores de otro mundo, Isabel Coixet, ¿no? Pero en general... lo que ha traído la metamodernidad no es la novedad formal y temática en muchos casos, sino simplemente el hecho de que de pronto eso sea historia presente del cine español y una cuestión de debate. Dicho esto, hay que entender cómo se generan este tipo de etiquetas, de corrientes artísticas y cómo se despliegan para poder responder bien a esta pregunta. Entonces, hay como varios modelos en la teoría estética para entender por qué decidimos abrir y cómo funciona la evolución de una corriente concreta, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, la versión de Dominique Chateau, que yo creo que el libro es un libro estupendísimo que se llama Epistemología de la Estética, no está traducido al castellano, lamentablemente, pero es un libro muy, muy bueno. Entonces, en este libro Chateau proponía que para hablar de un intercambio de formas, él no habla exactamente de que se acabe, lógicamente porque es un señor sensato, de que se acabe un proceso histórico, estético, formal y empiece otro. No, esto no tiene sentido, es una evolución donde las formas van cambiando, ¿no? Y entonces esta evolución para Chateau tenía tres momentos, si no recuerdo yo mal. El primero era lo que él llamaba la importación, ¿no? O sea, un rasgo formal de pronto cae, se inserta en algo ya establecido. Voy a poner un ejemplo que yo creo que con un ejemplo se va a entender mejor, el mumblecore, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, en el mumblecore, que fue una etiqueta que salió del cine independiente norteamericano, que era como una especie de evolución de la comedia romántica. Entonces, ¿el mumblecore realmente supuso un movimiento autónomo? Sí. ¿Exitoso? Bueno, dentro del mumblecore hay películas estupendas y películas que son absolutamente deleznables. En el Dogma 95 sería otro ejemplo fantástico, ¿no? Un movimiento que surgió, ¿supuso una gran revolución? No, pero trajo películas estupendas, pues como Los Idiotas, como Italiano para principiantes, Celebración, por supuesto, que para mí sigue siendo la obra maestra de este movimiento, y luego películas, pues de las que no se acuerda nadie, con razón. Entonces, ¿cómo funciona este tránsito, ¿no? ¿Cómo funciona? Pensemos en el mumblecore, por ejemplo. Primera fase, importación. Existe una cosa que es la comedia romántica, que ya está absolutamente topografiada, cerrada, y en los años 90 es un género en sí mismo absolutamente delimitable. Casi me atrevería a decir que uno de los grandes géneros de los años 90, ¿no? Porque, por lo menos a nivel comercial, Julia Roberts, Richard Gere, toda esta cristalización de películas, ¿no? Muy interesantes. Entonces, de pronto,
hay una importación de una forma, como es el uso del blanco y negro, por poner un ejemplo, o el rodaje en 16 milímetros, o el uso de la improvisación en guiones, que son cosas que ya existían, pero que no formaban parte de lo que era la comedia romántica como género. Entonces, primera fase, importación. Cogemos ese rasgo, llega de pronto y se inserta en algo que está ya codificado, y está perfectamente codificado. La segunda fase, una vez que se ha importado, es la metamorfosis, es decir, eso que se ha traído de fuera, de pronto empieza a chocar con elementos que estaban en ese código interno. Por ejemplo, la comedia romántica en aquel momento era mayoritariamente heterosexual y partía siempre de una base inicial, chico conoce chica conoce chico, donde además, por ejemplo, si recuerdan, tienen un email, se ve muy claro, o Pretty Woman, se ve muy claro, las figuras masculina y femenina están muy separadas por cuestiones laborales. Él es prostituta, él es un hombre de negocios muy rico, ella tiene una librería pequeña a punto de cerrar, él es un gran hombre de negocios que va a fagocitar el sitio donde está ella. Por cierto, tienes un email, era un remake de una película de Lubitsch, lo cual ya pues daría mucho juego, ¿no? Entonces, en esa segunda fase, cuando hablamos del Mumblecore, estas formas de pronto se hibridan, porque al final estamos hablando de comedia romántica, las películas Mumblecore siguen siendo más o menos comedias románticas, pero de pronto pues los dos trabajan en un supermercado, o están en paro, o no son gente guapa como era en aquel momento, pues eso, Tom Hanks, o, ¿sabes? Entonces, esa metamorfosis coge los lugares de la codificación y los va colonizando. Y luego hay una tercera fase, que es la de emancipación, que es cuando esos elementos, esas formas, ya se utilizan como vara de medir. Y dices, no, el Mumblecore, para que sea Mumblecore, tiene que estar rodado en 16 milímetros, en blanco y negro e improvisado, y utilizar personajes que se están anonadados en sí mismos, ¿no? Por poner un ejemplo. Evidentemente esto es una generalización, porque hay Mumblecores en color, hay Mumblecores en digital, o sea que esto es una etiqueta resbaladiza, pero creo que se entiende muy bien ese proceso por el cual primero se trae algo de fuera, eso se expande dentro de lo que ya está codificado, y luego a partir de ahí eso ya se ha generado como una especie de nivel formal y se habla de un planteamiento clásico, ya está. O sea, tenemos el Mumblecore clásico y tenemos pues una película paradigmática de cómo se realiza esta evolución y cómo eso posteriormente pasa al mainstream, como es Frances A. Frances A, que es una película muy interesante, a mí es una película que me encanta y la defendería a capa y espada, pero es una película donde todo eso que estaba como en la recámara, de pronto ya se ha sedimentado, se ha encajado perfectamente, y a partir de ahí se puede hablar de un mainstream, entre comillas, todavía muy pues eso, muy relativo, pero no perdamos de vista que el equipo que filma Frances A o que escribe Frances A, el Baumbach y Gerwig, son los que luego van a hacer Barbie. Entonces, claro, es una película importante en la historia del cine, y se ve muy bien este proceso. Esta fase de 3 que provoca o que nos trae Dominique Chateau, pues es comparable con cualquier otra fase triple, cualquier otro de los sistemas triples de clasificación de los periodos estéticos, ¿no? Que al final siempre, más o menos, y con todas las variables que uno quiera, suelen tener un periodo clásico, un periodo manierista y un periodo posclásico. O sea, no hace falta citar a González Requena, que lo hace de otra manera, o a Lauro Zavala, que hablaba de él en el vídeo de la semana pasada, pero prácticamente cualquier lógica más o menos seria de topografiar un estilo lo puede partir entre una especie de sedimentación, clasicismo, un manierismo, que es cuando se pone en crisis esos elementos que lo componen y que de alguna manera lo abomban, lo deforman, y luego ya un postclasicismo donde se rompe aquello que se había construido en la fase anterior. No tiene mucho misterio. Entonces, ¿esto se va a poder aplicar a la metamodernidad? Yo creo que todavía es pronto, pero estamos viendo un manierismo, ya hay un manierismo, es decir, ya hay películas, y dejo a ustedes que lo piensen, que claramente vamos al cine a verlas esperando una serie de rasgos formales y narrativos y de temas que tienen que estar sí o sí. Es decir, pues el río
las fiestas del pueblo, la relación entre la abuela y la nieta, la mirada a cámara, el replanteamiento de lo rural, el tal, o sea, todo esto, ya yo creo que ya estamos en un momento, y no lo digo de manera peyorativa, lo digo simplemente para constatar algo que no está mal y que es lo que hay, donde hay una serie de elementos que ya están generando un manierismo en algunas subramas de la metamodernidad, y en el cine norteamericano pasa igual, y en el cine japonés pasa exactamente igual. Entonces, bueno, pues al final es que es eso, pues el propio avance de la historia. El segundo comentario que quería, pues eso, desarrollar, que es muy complejo, me lo ha dejado Germán Martínez, que me lanza como un montón de ideas y que de alguna manera me plantea, lo resumo muy rápidamente, aunque lo reproduciré para que lo puedan leer, me plantea primero la cuestión de Lynch, de cómo Lynch ha evolucionado y se puede situar en este mapa de la metamodernidad. La cuestión de Sean Baker también me plantea, ¿qué hacemos? Él habla de las películas más moralistas de Sean Baker, no sé si lo dice en un sentido positivo o negativo, pero es un tema muy interesante. Y luego me plantea también algo sobre Bruno Dumont, sobre France de Bruno Dumont. La película de Dumont no la he visto todavía, lo confieso, entonces no puedo operar con ella, pero tomo buena nota para verla lo antes posible. Vamos a empezar por Lynch. Vamos a ver, Lynch tiene una cosa muy interesante. Bueno, Lynch es interesante en sí mismo, es genial. Lynch fue durante mucho tiempo entendido como uno de los grandes directores de la posmodernidad, especialmente a partir de Terciopelo Azul y Wild at Heart, Corazón Salvaje. ¿Por qué? Porque Lynch de alguna manera cumplía esa especie de dogma posmoderno de fotocopiar y construir las películas a base de referentes, ¿no? Pues Terciopelo Azul tenía cosas del noir, tenía cosas que remitían a los años 50, tenía la música de Roy Orbison, Corazón Salvaje con El Mago de Oz, Elvis Presley, esa especie como de humor irónico, socarrón, cruel también que le salía y que de alguna manera le hizo ser el director posmoderno en la esfera internacional durante un cierto tiempo. Cosa además que yo creo que hoy en día deberíamos discutir, pero por otro lado. Entonces, claro, Lynch, esta es mi teoría. En el momento en el que bueno, es mi teoría y es la del libro que reseñé en su momento, que es maravilloso, el de 3 ensayos sobre Twin Peaks, que es un libro que recomiendo encarecidísimamente. En el momento en el que Lynch se mete el gran golpe con la clausura de Twin Peaks y sobre todo con el fracaso de Twin Peaks Fuego Camina Conmigo en Cannes, a partir de aquí su planteamiento cambia absolutamente. Para mí Lynch no es un señor que esté en la metamodernidad, es un señor que está mucho más lejos, muchísimo más lejos de la metamodernidad. Lynch está generando y ha generado desde Carretera Perdida hasta la 3ª temporada de Twin Peaks un tipo de decisiones formales, narrativas, que a mí me parece que son, ojalá fueran el futuro del cine. O sea, son propuestas estéticas de una potencia absolutamente descomunal. Claro, esto en sí mismo no significa nada, pero significa, siguiendo al hilo por conectarlo con tu comentario, significa que Lynch, en el momento en el que empieza a fijar los ojos con más fuerza en una oscuridad y en una miseria que es social, o sea, que es política, esto en el libro de Alpha Decay lo explican muy bien, ¿no? O sea, Twin Peaks 3 es The Return, me refiero, habla de, ya no funciona Twin Peaks como esa especie de comunidad amenazada por la oscuridad perfecta, donde la gente toma café y bueno, pasa lo de Laura Palmer y está tal, pero se cree en la comunidad. En Twin Peaks 3 esto está destrozadísimo ya, o sea, toda la construcción de la idea misma de comunidad está rota. La América del Lynch se empieza a romper y se abre y se desborda, ¿no? De ahí pues la visión de Las Vegas que hay en Twin Peaks 3, toda esa tremenda angustia, como muy bien me apuntas en el comentario, que va canibalizando los 2 últimos capítulos, sobre todo de la temporada, que son una absoluta genialidad. Claro, Lynch, para mí me fascina ese final del último capítulo de la 3ª temporada, cuando el agente Cooper pregunta
en qué año estamos y Laura Palmer grita. O sea, para mí eso es cómo explicar el desencaje cronológico salvaje que estamos viviendo todos, y la tremenda angustia que supone el no saber en qué época vivimos, en qué historia vivimos, en qué línea de sentido vivimos, que luego hablaré de esto, sino tener que asumir que los marcos simbólicos dominantes, al menos en Occidente, pues han estallado y están completamente arrasados. Entonces ya no podemos construir comunidad, que esto es una cosa que luego nos vamos a encontrar por otro lado, ya no podemos construir comunidad a partir de ningún tipo de relato. Y esto, Inland Empire, lo que citas también en tu comentario, lo muestra extraordinariamente bien. O sea, Inland Empire es una locura a nivel de estructura narrativa, pero es una película donde efectivamente ese happy ending está completamente descolocado del resto de la estructura, es decir, no se puede encajar, no hay una manera de encontrar la coherencia narrativa interna, ni falta que hace, por supuesto. Claro, para Lynch, y esto es una apuesta muy personal, y no tienen por qué compartirla, ni muchísimo menos, pero no puedo dejar de apuntarla. Para mí, la película en la que Lynch realmente es capaz de generar una ética con los pedazos del mundo es El hombre elefante, que para mí es una de las grandes películas de mi vida, sin pensarlo, pero porque en El hombre elefante todavía hay una apuesta ética de raíz inevitablemente teológica, porque es teológica, pero que está no en lo que ocurre en la película, no en el hecho de que John Merrick recite los salmos o que haga una catedral de maderita y tal, sino en dónde está la cámara, o sea, en la tremenda empatía absolutamente demencial que Lynch consigue generar entre Trips y el monstruo, mediante el uso de cámara, mediante el plano contra plano, mediante la angulación, mediante el uso del blanco y negro, que me parece descomunal. Entonces, claro, lo que consigue El hombre elefante para mí está en otra liga, pero Lynch no ha podido anclarse ahí, porque si no hubiera sido Clint Eastwood, en el sentido de acabar generando un estudio muy inteligente sobre las brechas de la propuesta clásica. Eastwood no es un director, digamos, cómodo para, si se lee con inteligencia, para la idea misma del clasicismo. Lynch hubiera podido coger el mismo camino, pero afortunadamente cogió otro y nos trajo otra serie de cosas. ¿Conectar eso con Sean Baker? Bueno, tendría que pensarlo más, porque es verdad que no rezo en los altares de Anora. Ya sé que ha gustado mucho, pero tengo ciertos problemas con Anora. No sé si hablaré de ello en el vídeo del año, supongo que algo comentaré, pero claro, es mucho más interesante lo que comentas de Florida Project. Efectivamente, el hecho de que la oscuridad emerja a chorros según avanza la película y cómo ese final resulta absolutamente increíble, ¿no? En el sentido de que no se puede creer, de que no se puede integrar de ninguna manera en la estructura de la película, porque lo que hace es dinamitarla desde dentro. También está un poco en Red Rocket, quizá eso, con esa especie como de figura loca, espejismo sensual con el que cierra Red Rocket, que también habría que echarle un ojo a esta cuestión. Entonces, sí estoy de acuerdo con cómo planteas un poco este itinerario, ¿no? De posible oposición a la idea de el happy ending que trae la metamodernidad, que es que habría mucho que discutir sobre si la metamodernidad trae o no un happy ending, pero esto sería otra discusión. Y termino la serie de comentarios o de respuesta de comentarios con valenzuelismos. Como siempre, agradezco mucho su aportación. Lo de la Matrix me hace mucha gracia, porque ya se está convirtiendo en una broma interna casi del canal, ¿no? Lo de estar presos de la Matrix. Pero me comenta, y ya esto me sirve para tirar del hilo y empezar a hablar de la construcción de personajes. La reflexión sobre la conexión a través de la subjetividad. Vale, hoy nos vamos a meter en este fregado, porque claro, ya estamos, y vamos a hablar de personajes, tenemos que hablar de subjetividad y tenemos que hablar un poco de lo que apuntaba antes, ¿no? De qué hacemos con los problemas derivados de plantear personajes y películas desde los afectos. Entonces, esto hay que ir con cuidado, desmigajando, abriendo y viendo exactamente qué hay. Vale, voy a empezar por un lugar muy raro. Ayer vi Smile 2.
que me pareció un horror de película. Lo digo ya de antemano, si recuerdan, en el canal hice una pequeña crítica de la 1 cuando salió, que me pareció maravillosa. Pues ayer vi la 2 y la 2 me pareció infumable, como por otro lado apuntaban las quinielas, porque a mí, con todo respeto, a mí todo este alud y esta montaña de canciones, películas, libros sobre gente famosa que sufre mucho porque tiene unos traumas derivados de la fama y la presión de la fama y por eso se droga y pobrecitos de ellos, a mí me dan asco. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, una cosa que sí que me interesó de Smile 2 y que me interesa en general del cine de terror contemporáneo, que me parece que es muy interesante cómo lo juega, es el hecho de que los personajes no son simplemente arquetipos deslavazados, ¿vale? Como en algunos slashers de los 80 podrían ser, tampoco son chorradas irónicas como en los años 90. Scream, por ejemplo, la construcción de personajes de Scream, los personajes de Scream eran absolutamente irónicos entre ellos, irónicos hacia sus sentimientos, irónicos contra el espectador, irónicos hacia la propia saga, pero eran personajes en los que uno no podía entrar, o sea, no daban ningún tipo de... no reflexionaban, no hacían a la película reflexionar sobre sí mismos. En Smile 2, siendo una película horrorosa, sí que coges el guión y detectas cómo hay un esfuerzo para que los personajes puedan hablar, tengan un espacio para hablar. Que luego lo que digan nos interese menos, eso es otro debate, pero se genera una especie de background, ¿no? de punto de vista donde la subjetividad es una herramienta clave para entender el funcionamiento del personaje. Eso tiene sus riesgos y tiene sus oportunidades. Los riesgos, pues que los personajes nos importen un bledo porque sean más tontos que las piedras, ¿no? Pues en el caso de Wicked se ve, en el caso de Smile 2 se ve que son personajes absolutamente idiotas, por no utilizar otra palabra. Y por lo tanto, precisamente lo que impide que hagamos una conexión emocional con ellos es que su gestión de los afectos y de las emociones es tan profundamente inestable, inmadura, impropia de un personaje sólido que parece la cuenta de redes sociales de alguien que no haga más que quejarse y llorar porque el mundo no le entiende, ¿no? Que hay así. Entonces, hay que pararse y pensar de dónde viene esto y dónde están los problemas. Decía, y ahora paso de Smile 2 a otro punto absolutamente diferente para explicar esta cuestión. Estoy leyendo el que para mí es uno de los mejores libros de 2024, de los que más me están gustando, que es, como no, Ramón Andrés, evidentemente, Ramón Andrés, Despacio el Mundo, que es un libro absolutamente extraordinario, como todo lo que escribe Ramón Andrés. Y prácticamente en el prólogo del libro tiene una especie de comentario que digo, vale, esto me lo tengo que llevar al canal porque lo explica todo, explica dónde está el problema de la subjetividad y de la sobreprotección de los afectos y de la sobreexhibición de los afectos. Dice, cito textualmente, página 14 de Despacio el Mundo, Ramón Andrés, 2024, editorial Acantilao. Dice: cada línea de lo escrito aquí es una impugnación ante aquellos que nos utilizan como combustible de sus máquinas. Nos amasan en la tierra prometida de la identidad, que es fraude y carencia. Cuidado ahí, ¿eh? No han contado, sin embargo, con lo que permanece, con lo que es inmutable y que por eso tiene algo de divino. No han contado, decía, con el silencio que queda en los lugares después de que los hayamos abandonado. No han pensado en la rebeldía de lo que es refractario a la imposición, no han reparado en la mirada del enfermo que espera sanar, en el callar de la mujer que todavía cose, ni en el rastrillo olvidado en un rincón del huerto, en el paraguas apoyado en la pared y en la necesidad de cobijo que sigue sintiendo quien lo portaba hace unos momentos. No han visto el perro que duerme al sol como un legado antiguo, la rama que no tiene prisa por soltar el fruto, la comida que calentamos con lentitud. O sea, esto es absolutamente extraordinario, ¿no? Claro, la formulación de Ramón Andrés es fascinante porque pone el dedo en la llaga y dice, aquí hay mucha gente, desde las propias redes sociales
hasta estamentos académicos, políticos, ideológicos, muy interesados en que nos apuntemos a la trágala de las identidades, a la trágala de la etiqueta que excluye a los demás, a la trágala de que mis sentimientos son más importantes que los demás y deben ser creídos y tomados en consideración, simple y llanamente porque les da ventajas políticas, económicas, ideológicas. Punto pelota. Y en el caso del cine, obviamente porque genera una serie de representaciones que pueden ser aceptadas socialmente en líneas generales, siempre en líneas generales, como algo más complejas, cuando no son complejas. Es decir, la protagonista de Smile 2 es más simple que el mecanismo de un chupete, por mucho que su trauma hable de sus sentimientos, hable de el trauma que ha sufrido porque el novio se mató por su culpa, en una de las escenas, por cierto, más feas que se han rodado en lo que va del año, o sea, para arrancarse los ojos directamente, el CGI de la escena del coche, planos subjetivos absolutamente aberrados, feísimos, ¿no? Qué fea, o sea, qué película más fea, por Dios. Bueno, entonces, todo esto hay que ponerlo en un paralaje y decir, ganamos en complejidad si sabemos jugar esa subjetividad de los personajes, contra, nos cargamos esa complejidad en el momento en el que los personajes funcionan como pancartas, como mecanismos de una agenda política concreta, de unos intereses concretos, que simplemente van a transmitir como correas de transmisión una serie de eslogans que van metiendo a martillazos en la película y que la van deformando. Y vuelvo a decir lo mismo. Me refiero siempre a casos que admiten una lectura progresista y una lectura conservadora. No, aquí no se trata de decir que el cine es muy de izquierdas o muy de derechas o todo lo contrario. Aquí de lo que se trata es de ver cómo funcionan las películas. Y cuando las películas cambian la complejidad de los personajes por una supuesta defensa de la identidad a partir de una exhibición de los afectos, tenemos un problema. Que solamente se puede, solamente se puede solucionar, solamente se puede encarar en el momento en el que, como nos propone Ramón Andrés, nos levantamos, nos elevamos por encima de la mirada propia del personaje y buscamos si podemos generar algo a su alrededor, un consenso, una idea de comunidad, como decía antes, una idea de unión, una idea de totalidad, una idea de espiritualidad, una idea de trascendencia, una idea de trascendencia en los dos sentidos, en el sentido kantiano de un mundo compartido de cosas y en el sentido espiritual, que no religioso teológico, ojo, no estamos en misa, no hablo de eso, hablo de los marcos del sentido, que ya saben que es lo que a mí me interesa, la cuestión de cómo generamos como comunidad las líneas de sentido y cómo operamos con ellas, evidentemente, y cómo los textos nos hacen operar con ellas. Claro, en el diseño narrativo de una película esto es muy complicado, porque por un lado abre como dos brechas que ya digo no estaban en el cine posmoderno, o al menos no de esta manera. Por un lado, que la cuestión del punto de vista, que ya es absolutamente radical y de una importancia absoluta en cualquier cosa que uno pueda decir, pensar o escribir sobre cine, es que es la piedra de toque de todo al final, siempre lo digo, la cuestión del punto de vista, aquí se vuelve todavía más central, todavía más constitutiva, todavía más flamígera, ¿no? Más ardiente, más digna de ser tenida en cuenta. Pero claro, es que aquí la cuestión del punto de vista se rompe porque se divide en dos, es decir, por un lado, el punto de vista ya no es fiable, y no me refiero solamente a la cuestión narratológica de los narradores poco fiables, narradores ambiguos, etcétera, etcétera, sino que cualquier vivencia en cualquier película metamoderna está atrapada en una notable ambigüedad, que en algunos casos puede ser muy positiva, el no entender del todo el funcionamiento de un personaje, el acompañarle en sus dudas, en sus quiebros, en sus contradicciones, cuando esas contradicciones son absolutamente sólidas y lógicas, ¿no? Pero para eso hay que irse a la otra parte, ¿no? Es decir, tenemos la parte ambigua, la parte donde aquí yo no puedo confiar en mi narrador porque no le entiendo, porque no es claro, porque es ambiguo, pero yo como espectador doy un salto de fe, si la película es buena, si está bien escrita, evidentemente, doy un salto de fe y creo en la validez de su experiencia subjetiva. Pero ya hay una apuesta por parte del espectador, que te viene dada, por otro lado, por las disposiciones de la película. Vuelvo a hablar de los destellos. En los destellos esto es que se ve extraordinariamente bien. En los destellos tenemos a una señora
que vive lo mejor que puede su maternidad, su mundo profesional, tiene una pareja, pero, aquí llega el pero, su exmarido está en las últimas fases de su enfermedad. Entonces está a punto de morir, ya le queda una chispa. ¿Qué pasa? Ella tiene que hacer un recorrido que es necesariamente ambiguo. O sea, no se puede posicionar en el oh Dios mío, le odio, no quiero volver a verle jamás en la vida, ni tampoco en el soy la gran salvadora de la humanidad y ahora voy aquí a tomar una posición de salvación de ese que está a punto de fallecer. Entonces, de esa ambigüedad, de esa imposibilidad de tomar una posición narrativa clara, surge ese viaje, esa experiencia de acompañamiento que es preciosa porque es contradictoria. Y por lo tanto, como es contradictoria y está llena de dolor, nosotros podemos atravesarla con ella. Precisamente por eso es una película genial. Porque no se trata, como en otras películas que tienen en la cabeza, de que cuando alguien sufre y muere hay figuras heroicas y maravillosas que están a su lado y que lo dejan todo. Eso funcionaba en el clasicismo. Eso funcionaba, por ejemplo, en una película tan extraordinaria como La Jezabel de William Wyler, ¿no? Donde recordarán el final, que es el acto ese de inmolación por el amor y tal, que es espectacular. O sea, es una película espectacular, pero que en la lógica metamoderna se tiene que modificar en otro camino bien diferente, que es este, ¿no? Es decir, claro, es que amar al cuerpo enfermo, acompañar al cuerpo enfermo, acompañar a alguien hacia la muerte y darle esa dignidad de acompañamiento es muy desagradable, es muy duro, exige un sacrificio enorme y ese sacrificio no se puede cerrar con una banda sonora épica, no se puede cerrar con un plano de mirada a cámara decidido, sino que tiene que ir arrullado, acompañado por lo que no es ella. Es decir, por esos personajes que la sostienen, su pareja, su hija, y que la van acompañando en ese proceso de duelo tan extraordinario, precisamente porque saben de la brecha, saben del dolor de esta mujer y hacen esa especie de acompañamiento precioso que a su vez también es contradictorio, es ambiguo, está lleno de problemas. Pues para la pareja contemporánea es muy difícil acompañarle ahí, pero el tío lo hace. Lo hace porque es un gran personaje y yo agradezco mucho que Pilar Palomero creara este personaje masculino porque es uno de los mejores personajes masculinos que he visto últimamente en la gran pantalla, lo digo así de claro. Entonces, en esa ambigüedad, en esa complejidad se acompaña y todos los personajes al final generan una triangulación comunitaria, unos nexos que están perfectamente conectados en eso que decía Ramón Andrés, que están conectados en el pasado, conectados en la espera, conectados en el mundo que llega, conectados en la necesidad del silencio, de la trascendencia, de lo espiritual, de lo que nos une, de lo que aunque no exista, fijaos la barbaridad que voy a decir, aunque no exista, entre todos estamos obligados a construir para sobrevivir. Y para legarle algo a los que vienen detrás, que algo habrá que dejarles, digo yo, ¿no? Entonces, claro, aunque sea usted la persona que más crea en la pulsión de muerte y en que el mundo es un desastre y en que vamos a acabar todos destrozados por lo real, el arte, y aquí la metamodernidad cuando lo juega bien es maravillosa, clava en medio esa nueva barrera y dice, vale, pese a todo, hay que construir un marco de relato, pero aquí viene la movida. Es un marco de relato que no puedo construir yo con mi identidad, con mi subjetividad, ni tampoco con el cuerpo que tengo al lado y que dice que es de mi misma identidad y de mi misma subjetividad, porque los dos somos caníbales, españoles, del barrio de no sé qué, o seguidores del equipo de fútbol de no sé cómo. Es que eso no vale, porque el problema es la alteridad. Y el problema es salir de la etiqueta de la identidad para acercarse al problema de la alteridad. Y ahí es donde hay que poner el foco. Y es donde Ramón Andrés apunta, donde Pilar Palomero apunta y decir, vale, es que claro, ser amigo de mi amiga y del que está a mi lado y comparte mi etiquetas, en principio es muy fácil. Ya nos buscaremos una manera de que mi etiqueta sea mejor que la suya, yo sea más vegetariano que él o que ella, o sea más, no sé, de género no binario que ella y ella y ella. O sea, ya nos buscaremos una gradación, pero el problema es la alteridad. ¿Qué hacemos con la alteridad? Y cómo la incorporamos en nuestra vida, que eso es la cuestión. Claro, el peligro, a mi juicio,
está basado en la preeminencia, en la creación de malos personajes contemporáneos, pero también de discursos personales que se ven, ¿no? De lo que McAdams, que es un teórico psicosocial del que me gustaría hablar en alguna ocasión, es un tío muy interesante, propuso en el campo de la narratología como el modelo de identidad narrativa. Esto es muy interesante. ¿Esto qué quiere decir? Vale, bueno, partimos de una base muy sencilla. Todos somos historias. Todos nosotros nos construimos con historias. Somos un relato que nos contamos, que contamos a los demás, que vendemos a los demás. Evidentemente somos un cuerpo que está más allá de ese relato, que tiene una relación con el sexo, con la muerte y con el amor que está más allá de ese relato, que tiene inconsciente o que tiene pulsiones o que tiene lo que ustedes quieran, si creen en el psicoanálisis, o que tiene, pues no sé, otros marcos sobre lo humano, dirán otras cosas. Pero al final nos generamos en una malla de relatos donde colocamos los recuerdos, colocamos las interacciones, colocamos los usos del lenguaje. Claro, cuando el lenguaje común se rompe porque ya no hay conceptos, que esto hablaba en uno de los vídeos, ya no hay conceptos que nos unan a todos y a todas y a todes y como seres humanos, porque hay palabras que no sabemos qué hacer con ellas o cómo colocarlas. Pues eso, palabras como mujer, palabras como religión, palabras como justicia, palabras como ley, palabras que son absolutamente fundamentales y constitutivas para la vida de cualquier ser humano, pues como se nos han roto la posibilidad de trabajar en comunidad con ellas, pues nos están haciendo daño, nos están haciendo polvo, porque en esas mallas de intercomunicación social que tenemos, en las cuales se incorpora el cine, por supuesto, algo no funciona. Varias cosas, muchas cosas no funcionan. Entonces, lo que propone McAdams es lo que él llama el modelo de identidad narrativa, que esto es muy interesante, que es algo así como una reflexión sobre cómo nos construimos en esta ficción que llamamos yo, ¿no? En esta ficción que llamamos sujeto, esta ficción que llamamos lo que soy. Y McAdams tira 3 líneas, que yo creo que son muy interesantes. Una es la necesidad de sentido, otra es la necesidad de unidad y otra es la necesidad de propósito. Entonces, con esto yo creo que ya tenemos las 3 líneas para pensar cualquier personaje que funcione, y también por qué no funcionan los que no funcionan. Es decir, si los personajes, que esto ya digo no pasaba en la posmodernidad, de hecho la posmodernidad iba en contra de esto. O sea, vean Pepi Lucibom, vean El Club de la Lucha, o sea, son películas donde las ideas de sentido, unidad y propósito están absolutamente demolidas, no se puede operar con ellas, lo cual no implica que sean peores películas, simplemente implica que no se puede operar con ellas. Luego, sentido, unidad y propósito tienen que ayudarnos a pensar cómo funcionan narrativamente los diferentes actantes, y cómo a partir de esos diferentes actantes podemos llegar a sitios determinados, y podemos decir cosas determinadas. Pero, volvemos a dar una vuelta. Lo interesante que plantea McAdams es que esto no se puede hacer si no es en el encuentro con el otro, es decir, en la manera en la que mi relato choca, colisiona, se encuentra, se construye, se pone en duda. ¿Para qué? Para procesar, para editar, para reinterpretar, para volver a contar, para equivocarse, ¿no? Es decir, la repetición, el hecho de la repetición de volver a vivir, volver a vernos en la misma situación, volver a hablar de lo mismo, volver a encontrarnos con alguien, o sea, todo eso es como puntadas que vamos dando en esa ficción que es el yo y que se van construyendo, ¿no? En torno a esta idea de unidad, de propósito y de sentido. Esto está muy bien, pero claro, hay que tener en cuenta que el problema del modelo de McAdams tiene 2 puntos ciegos muy jorobados, de los cuales yo francamente les confieso que no sé cómo salir, pero que creo que hay que tener en cuenta para pensar esta cuestión. El primero, que ya hemos hablado de él, es la cuestión relativista del lenguaje. Es decir, al final las historias se cuentan con palabras, las palabras ya no tienen un sentido unívoco, los conceptos incluso más que las palabras. Los conceptos cada vez son más resbaladizos. El primer paso de cualquier comunidad, por efímera, breve, pequeña que sea, es saber qué significan sus palabras. Y voy a decir otra idea que creo que para mí es muy importante. Cuanto menos consenso hay en el uso de conceptos que componen una comunidad, más frágil, más efímera, más en peligro está esa comunidad, y por lo tanto su capacidad de supervivencia va a ser mucho menor. Es decir, una comunidad que no utilice los conceptos de manera unívoca y compartida está condenada a muerte. Lo digo así de claro.
¿Qué es lo que pasa? Hay que preguntarse si el cine contemporáneo, más que el cine contemporáneo, qué películas del cine contemporáneo ayudan, construyen conceptos, lenguaje, vivencias, y cuáles las destruyen. Eso es una pregunta para mí capital, y la dejo ahí, no respondo. Y luego, evidentemente, el segundo problema que emerge de esto es que si yo soy el centro mismo de mi historia, porque yo cuento mi historia, yo me compongo en mi historia, y por eso decía, esa ficción que es el yo, si yo enhebro mi historia a partir de mí mismo, todo lo voy a juzgar desde mí mismo, por lo tanto todo lo que a mí me parezca bien va a ser maravilloso, y todo lo que piensen o me digan o comenten desde la alteridad me va a parecer un desastre, el final de Occidente, un ataque contra mí, contra mi familia, contra mi creencia, contra mis tradiciones, contra mi identidad, contra mi cuerpo, contra mi pensamiento y contra todo. Entonces, hay que hacer esa elevación de nuevo, hay que preguntarse qué cine realiza esa elevación para salir de esa ficción que es el yo, de esa narrativa del yo aplastante, castrante, que en ciertos momentos puede ser muy interesante para sobrevivir porque la necesitamos, porque no hay sujeto sin narrativa, o sea, creo que esto es obvio, no hay sujeto sin identidad, no hay sujeto sin narrativa, no hay sujeto sin historia, pero en el momento en el que es, citando una metáfora lacaniana, una máscara debajo de la máscara, ya la hemos liado. En el momento en el que la máscara se nos queda pegada a la piel, y cuando nos quitamos nuestra máscara, debajo hay otra máscara que es la que se nos ha quedado pegada a la piel, ahí ya la hemos liado. Esto es precioso, Lacan lo cuenta mucho mejor que yo, en cualquier caso. Entonces, bueno, ya ven que hoy les he dejado aquí encima de la mesa un montón de ideas que tendremos que ir armando y desarmando, también por supuesto en el análisis concreto, porque todo esto se demuestra en el trato con las películas. Yo aquí puedo decir misa, pero hasta que no vamos a hablar con las películas, todo esto no se ve como si funciona mal, bien o regular. Entonces, qué buena época del año para reflexionar sobre esto, sobre la posibilidad de construir relatos, salir del yo y preguntarnos por las palabras que construyen nuestra comunidad. Cuando discutan con sus seres queridos en la mesa, si tienen la suerte de tener seres queridos con los que discutir, recuerden humildemente todo esto que les he querido proponer. Nada más y nada menos, que tengan unas muy felices fiestas, que disfruten mucho en compañía de sus familiares, ya digo, si puede ser que encuentren un buen saco de palabras para hilvanar todo lo que viene en los próximos días, y mis mejores deseos para el año próximo. Volveremos, empezaremos a hablar como siempre del cine que se ha cocinado durante este año, y muchas gracias desde luego hoy más que nunca por los comentarios que me dejan, que ya ven que son de absoluta utilidad y pertinencia, y nos vemos muy pronto. Un abrazo muy fuerte.